Programa de estudio de trabajo bíblico, temporada 10, segunda de Samuel, capítulo 12. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el nuevo predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar dándole gracias a Dios por permitirnos hoy leer otra historia hermosa y revelante de la Biblia. En este hermoso libro del profeta Samuel, un hijo llorado con lágrimas ante la presencia de Dios por su madre, para que Dios le diera a este hermoso profeta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso momento que tú nos permites tener, Señor mi Dios. Gracias por permitirnos ser útiles, Señor, aquí en la tierra, porque tu palabra dice que somos utensilios tuyos en la tierra. Somos embajadores tuyos aquí en la tierra. Señor, te pedimos que nos uses, Señor, que cada día derrame tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que nosotros podamos seguir impartiendo el Evangelio a todas partes del mundo. Donde tú nos mandes, ahí iremos, Señor, porque estamos para obedecerte, porque te amamos, Señor. Y el que te ama, te obedece. Señor, que sea de bendición este hermoso capítulo para todos nosotros, y que tú recibas con amor este hermoso momento que dedicamos para ti, de escudriñar las Escrituras, porque tu palabra dice que os parece que de ahí está la vida eterna. Sé tú hablando a través de nosotros, Señor mi Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, este tiene 25 versículos. Vamos entonces a estar leyendo. Natán amonesta a David. Vamos a pedirle a Ezequiel que lea los primeros 10. Amén, amados hermanos. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él, y junto a sus hijos. Ay, Dios. Sí. Ya sé de quién habla. Ay, corderito. Ese versículo, ese capítulo nos quebranta todo. Sí, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. No, pero es que esta parábola está durísima. Y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que escucha esto? Sí. Que un hombre rico teniendo ovejas por montón, decidió Egoísta. sacrificar la corderita de su vecino. Eso es ser egoísta, muy egoísta. Tal y como yo haría. Entonces David se encendió en furor en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Dijo Natán: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David le dijo a Natán todo esto. Entonces dijo Natán a David: curioso, ¿no? Porque ese eres tú. Ajá. Le dijo el profeta. Le dijo el profeta Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuvieses en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, y si heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Uy, Dios, me ha dejado frío. Pero es que todos los detalles, hasta por quiénes fue que los mató David, le dijo Natán el profeta a David. Sí, Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Nunca se apartó. Viven en guerras frías, calientes, mundiales, cualquiera. Las viven con miedo, sí. porque no saben cuándo acabará esta guerra, pero no podrá acabar porque está escrito en el castigo divino. Amén.
Se despide el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequiel Morel Zapata, deseándoles una feliz semana y un próspero mañana. Dios los bendiga. Amén. Así es. Y leo la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, como lo cae el hijo, la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ay, alabado sea Dios. Estas son cosas que si tú las lees en el Espíritu, lleno de la presencia de Dios, te estremece. Porque a veces nosotros cometemos pecados peores, o a veces no tan peores, pero pecado es pecado, como dice Ezequiel. Desde un caramelo hasta un banco, robar es robar. A causa de esta maldad que tuvo David en su corazón, a causa de esa desobediencia de no tenerle temor a Jehová, ¿qué pasó ahí? Jamás de tu casa la espada se apartará. Y hasta el sol de hoy Israel está en guerra. Entonces, mis amados hermanos, mis amados oyentes, tú que me escuchas, si Dios lo hizo con David, que lo amaba, pero vio el pecado que hizo David contra un hombre inocente y una mujer que tomó, teniendo como para agarrar todas las mujeres del mundo, porque él era rey, no tuvo que cometer ese pecado tan cruel que hasta hoy la palabra de Dios se ha cumplido. Dice, por lo cual ahora, dice Jehová Dios de los ejércitos, no se apartará jamás. Esa palabra es dura, ¿verdad? Jamás de tu casa la espada. A veces nosotros cargamos maldiciones porque nosotros mismos no renunciamos a ellas. Ay, que mi papá fue un asesino, mi tatarabuelo fue un asesino, mi bisabuelo fue un asesino, entonces yo también voy a ser asesina. Ya esa persona está tomando la maldición en su boca, está declarando que va a ser asesino o asesina, y eso hay que cancelarlo en el nombre de Jesús. Es decir, mis padres anduvieron en caminos delictivos malignos, yo renuncio a eso. Ya mira, ahí esa palabra tiene poder. Renuncio a eso, porque he decidido creerle a un Dios vivo, servirle a un Dios vivo, amar a mi Salvador Jesucristo y obedecer a Dios a través de su Espíritu Santo que está en mí, y no voy a cometer la misma fechoría que cometieron mis antepasados, porque creo que Dios desde hoy me hizo una nueva criatura, me limpia de toda maldad, me saca de la descendencia de generación de maldiciones de mis antepasados, porque yo renuncio a eso y acepto a Cristo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Renunciemos a nuestro pasado. No espere que Dios renuncie por ti. No, tú tienes que renunciar con tu boca y decir, yo no voy a ser prostituta como fueron mis familias. Yo renuncio a eso. Yo no voy a ser matón o asesino o delincuente, ladrón, lo que sea, o drogadicto o alcohólico o lo que sea, brujo, satánico. Todas esas cosas tú tienes que decir, yo renuncio a eso. En el nombre de Jesús renuncio a eso. En el nombre de Jesucristo renuncio a eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y desde hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y desde hoy Dios escribe un nuevo libro en mi vida, donde yo soy ahora su hija, su hijo. Y el espíritu inmundo no volverá a mi familia, ni hará daño a los míos ni a mis generaciones. ¿Por qué? Porque a causa del pecado que hizo David, la espada nunca se ha apartado de Israel. Hasta hoy hay guerra en Israel. Por haberle hecho ese daño a Urías Eteo, lo mató con la misma espada de los amonitas, de la cual Urías Eteo amaba a Dios. Amaba a Dios. Dice la palabra. Mientras el arca de Dios está en telas y los de sus compañeros estaban por allá, cómo él se iba a ir a gozar en la cama con su esposa y eso, o sea, era temeroso de Dios. Urías Eteos. Y Dios vio el amor de Urías Eteos. Y a causa de ese mal que hizo David, hasta hoy Israel sufre. Por eso no le hagas daño a nadie.
No hagas daño a nadie para que no dejes generaciones de maldiciones en tu familia. Y si hay generación de maldiciones en tu familia, renuncia tú a ella y pídele perdón a Dios para que Dios te quite esa generación de maldición y tenga compasión, porque ahora estamos bajo la gracia. Antes estaban bajo la ley. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Qué dolor tan grande. Las esposas se le iba a dar a sus hijos y la iba a hacer públicamente. Qué vergüenza. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso es que no hagamos mal, mis amados hermanos, porque Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y Dios hace justicia. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Todavía Dios, en todo el pecado que cometió David contra Jehová, porque es contra Jehová que él hizo el pecado, porque él le quitó la vida a Urías Eteo, se agarró la mujer que no le pertenece, y aún Dios lo perdona. Le dice: no morirás. Pero qué más castigo que le quedara la espada encendida. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. De paso, ya venía un hijo en adulterio. Y qué dolor, ¿verdad?, que un rey pierda a su hijo y de la mujer que él codició. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Dios es justo, duele, pero es que Dios tiene que corregirnos. Nosotros todo lo queremos color de rosa. No, si usted pecó, usted tiene que sufrir su consecuencia. Yo pequé, yo estoy sufriendo mis consecuencias y debo adorar a Dios en medio de mis consecuencias que estoy padeciendo. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Él ayunó para que Dios le quitara la muerte al niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Y cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto, decían los sirvientes de David, porque él no quiso ni comer comida y se la pasaba tirado en el piso en ayuno. Dice: mas David viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. O sea, él hizo el ayuno, Dios no le dio la vida al niño, él se lavó, se ungió, fue a adorar a Dios y fue a su casa y pidió y comió pan. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, David le responde a ellos: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? O sea, estaba claro que ya murió el niño
él no podía darle la vida. Y dice David, yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, cuando David muriera, lo iba a ver en el cielo. Mira la fe que tenía él. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo. Qué manera de consolar. Sí. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Bueno, la consoló porque perdió el niño y se llegó a ella, tuvo un hijo llamado Salomón, de la cual amó Jehová. Y se llama Salomón, pero el profeta le dijo que era Jedidías, que significa a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Ahora Sinaí lee del 27 en adelante. Amén. Del 27 del Sí. capítulo. Ahí. Ok, dice. David Sí. captura Rabá. Entonces David envió a Joab mensajeros. Entonces envió Joab mensajeros a David, diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con martillos y hierro, y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Aquí vemos cómo Joab, después de haber sido cómplice de la muerte de Urías, Joab pelea contra Rabá, contra Rabá y los hijos de Amón, y toma la ciudad. Literalmente ya la ciudad quedó desprotegida. Pero Joab envió un mensajero a David diciéndole: ven tú y derroca al rey para que después no pongan a la ciudad por nombre mío. Porque Joab era leal a David, por así decirlo. Demasiado. Bueno, en fin. Entonces David fue y tomó la ciudad y le quitó la corona al rey, que la corona pesaba bastante. Y la corona también tenía piedras preciosas. Y la corona fue puesta en la cabeza de David. Y sacó a la gente que estaba en ella y las puso a trabajar con sierras, con martillos y con hierro. No tuvo prácticamente misericordia de los hijos de Amón, básicamente, porque los puso a trabajar, gente libre, los puso a hacer cosas pesadas, trabajos forzados. Pero también recordemos que Amón se había metido con el pueblo de Israel y que los sirios también se habían metido con el pueblo de Israel, cuando David mandó mensajeros para consolar al nuevo rey porque su padre había muerto. Y ellos no fueron considerados, así que David tampoco fue considerado. Y David con todo el pueblo volvió a Jerusalén. Amén, mis amados hermanos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ahí está lo que acaba de leer Sinaí. Yo creo que eso fue una victoria que no se la merecía. A causa de eso murió Urías. ¿A quién no le duele la muerte de Urías? A todo el que tiene sentido común, que no siendo cristiano lee esta historia, le duele. Imagínense nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, cómo nos duele. Pero bueno, Dios hizo justicia a Urías Eteo hasta el sol de hoy. Eso significa que Dios ama a todos sus hijos.
sean reyes o no sean reyes, Dios pelea por todos nosotros. Urías no era rey, pero Dios no le agradó lo que le hicieron. Y mira el castigo que le dejó a David, que era rey. Sí lo perdonó, pero la consecuencia es que la espada jamás se apartará de su casa. Y con todo el que Urías no era rey, Dios amó a Urías porque Urías lo amaba a él. Entonces no te preocupes que, no, yo no soy presidente de una república para que Dios me ame igual como un presidente. No, si tú andas en justicia, andas bien, amando a Dios, consagrándote a Dios, Dios peleará por ti como si tú fueras un presidente. Porque Dios no anda buscando títulos, ni mirando rangos. Dios busca es corazón. Dios busca corazón. Porque si Dios no buscara corazón, Dios hubiera dicho, bueno, es un soldado. Murió y punto, y le quitaron a la mujer. ¿Qué vamos a hacer? No, Dios es un Dios justo. Así seas un soldado, sea un capitán, un general. Pecaste. Pero si tú eres un hijo de Dios, seas el que limpia, el que barre, el que recoge la basura, pero tú amas a Dios, Dios te va a hacer justicia como si tú fueras un presidente de una república. Porque así fue con Urías. No era rey y Dios hizo justicia como si hubiera sido un rey. Porque Dios es un Dios justo. Amén. A Dios no le gustan las injusticias. Así que no te burles de una persona que esté por debajo de ti. En tu empresa, o en tu casa, o en tu ciudad, o el cargo que tenga. No menosprecies a nadie, porque tú no sabes si esa persona ama más a Dios que a tú mismo, y Dios hace justicia por esa persona que tiene un cargo pequeñito o indiferente. Pero ese pequeñito cargo que tiene un corazón grande amando a Dios. Y si le hacen daño a ese pequeñito, Dios va a cobrar venganza como si fuera un rey. Porque así Dios hizo con Urías. Cobró venganza. Y hasta el sol de hoy, Israel está en guerra. A causa del pecado de David. Así que no menosprecies a nadie por su rango, su estatura. Porque el corazón de esa persona nada más lo conoce Dios. Amén. Y si aún no eres salvo y quieres ser salvo, haz esta confesión de fe conmigo. De todo corazón, di así: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta confesión de fe conmigo, ya eres salvo, eres mi hermano en Cristo. Busca una iglesia sana doctrina donde congregarte para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios, porque ya eres un hijo de Dios. Jesucristo es tu Salvador y el Espíritu Santo, tu Consolador y tu amigo fiel. Amén. Bendiciones y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.